Presenciamos una graduación de nuestros alumnos. Ahí conocemos muchas de sus historias y todo el esfuerzo que les ha llevado permanecer en la universidad y antes ingresar, mantenerse en ella y concluir sus estudios. Permítanme narrarles uno de los casos más difíciles de historias de uno de nuestros alumnos que recién se graduaron en Playa del Carmen. Terminada la graduación, una maestra se acercó y me dijo: me da mucho gusto ver a Sara, nombre ficticio, que se gradúe y que se titule. Y yo le respondí: sí, maestra, es un gusto ver que se gradúen. Pero me respondió nuevamente: no, rector, ella es un caso especial. Mi curiosidad me llevó a preguntarle por qué. Y me dijo: Sara era una muchacha que trabajaba todos los días en un centro comercial. Ahí trabajaba todas las mañanas y después se iba a la universidad, a la escuela. Era muy buena estudiante. Pero un día pasaron 3 jornadas en que no llegó a clases. Y en la 4ª sesión, que además era una época muy importante porque tenía que entregar sus trabajos finales, yo le llamé la atención y le dije: ¿por qué no has venido? Ya no te voy a aceptar tu trabajo final. Y ella me respondió: disculpe, maestra, no pude llegar porque mi padrastro enloqueció, quemó mi habitación y ahí tenía mis tareas. Hechos como este no deben de ocurrir en nuestra sociedad. Precisamente por eso, en la construcción de sociedades más igualitarias, es responsabilidad de todas y todos sus integrantes en este proceso social que vivimos como seres humanos, de construir permanentemente nuestras comunidades, y en donde todos los integrantes, sin excepción las escuelas de educación superior, debemos trabajar. Y en el caso de las universidades, deben ser espacios privilegiados para reflexionar y proponer acciones para la prevención de la violencia de género, lo que es fundamental para lograr un cambio de perspectiva generacional. La educación y la formación especializada son 2 herramientas imprescindibles en este objetivo. En la Universidad de Quintana Roo realizamos un esfuerzo colectivo por ser corresponsables con la concientización de la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. Estudiantes, profesores y colaboradores de la administración universitaria hemos integrado estrategias focalizadas dentro de nuestras acciones de responsabilidad social universitaria y se generan esfuerzos para la incorporación de la perspectiva de género en nuestros programas educativos. Hoy, la UCRO se ha adherido a la Carta Universitaria Compromiso por los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y nuestra colaboradora, la maestra Angelina Yam, aquí presente, gracias Angelina por organizar este maravilloso evento, es la coordinadora de Red de Estudios de Género de la región sur-sureste del país. Por ello, la comunidad universitaria y nuestro público siempre están permanentemente contribuyendo al conocimiento de los derechos humanos de manera integral. La existencia de una cultura institucional de paz y de respeto es la razón de ser de esta primera jornada universitaria contra la violencia de género. La vocación por un ambiente de igualdad no resulta nuevo en esta institución. Desde hace 20 años existen académicas y académicos comprometidos, ocupados en construir un ambiente libre de violencia. Ya desde 1996 se instauró el programa de apoyo a estudiantes desde la perspectiva de género y hasta hoy se han desarrollado diversas acciones en este ámbito hasta que en 2012 se establece el modelo de equidad de género institucional. Nuestra institución articula 5 ejes: sensibilización, diseño curricular, investigación y difusión, cultura institucional y coordinación institucional para abatir brechas de género y lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y así avanzar hacia la consolidación de una cultura de paz,
erradicando la violencia en contra de las mujeres, no solo en el ámbito universitario, sino también en cada rincón de nuestro territorio y de la sociedad quintanarroense. ¿Por qué? Porque en nuestra comunidad universitaria hay 5.400 estudiantes. Llegamos de manera indirecta a 30.000 ciudadanos de nuestro estado, y si cada uno de nosotros es una semilla defensora de la equidad de género, entonces tenemos una gran aportación a la sociedad en este sentido. A nivel nacional, son de importancia fundamental las acciones impulsadas por los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, particularmente su presidenta, senadora Angélica de la Peña Gómez, quien hoy nos honra con su distinguida presencia y a quien nuevamente le damos una afectuosa bienvenida a nuestra capital del estado y a la máxima casa de estudios de Quintana Roo, que es donde hoy estamos presentes. El cambio social exige el respeto de los derechos de las mujeres, situándolas en el centro de las transformaciones con sus diversas formas de pensar, de sentir, de actuar, de hacer familia y de construir sociedad. Nuestra misión como universidad es forjar una cultura de paz y respeto a los derechos humanos en nuestra casa de estudios. De ahí la trascendencia de esta primera jornada universitaria contra la violencia de género. Este tema que tiene que ver con la violencia de género, ni más ni menos estudiarla para saber por cuáles son las causas, no es un asunto de culpabilizar a nadie, no es una cuestión de que tengamos que culpar a los hombres por la violencia que se ejerce de género contra las mujeres, y tampoco justificar de ninguna manera que las mujeres de repente sean sumisas, abnegadas y aguanten la cruz que de repente se dicen sus familias tienen que cargar. Este es un problema ancestral, es un problema inherente a la humanidad, es un problema por lo tanto que requiere de respuestas estructurales, de revisión de las estructuras sociales, también de construir las instituciones que siguen perpetuando la violencia contra las mujeres precisamente por su condición de ser mujeres. No nos llevaría horas y horas estar recordando los dichos, las frases, incluso de hombres célebres, que a través de la humanidad quizás fueron doctos en su materia, pero al referirse a las mujeres siempre se les denostaba. Incluso se llegó a pensar, por muchos de ellos, que las mujeres no tenían alma, etcétera, etcétera. Es decir, las mujeres como cosas, no como seres humanos, no como sujetas de derechos, pero eso está cambiando en todo el mundo. Los cambios se están dando en cada parte del mundo a partir de su propio proceso, y yo creo que ha sido muy importante lo que se ha vivido en los 2 últimos siglos y particularmente la mitad, a partir de la mitad del siglo pasado, lo que llevamos de este siglo. De tal manera que hoy esta universidad, al lanzar estas jornadas contra la violencia hacia las mujeres, emblemáticamente acorde al Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, diseñado y aprobado por Naciones Unidas, en donde desde días antes o después del 25 de noviembre, muchas instituciones académicas, universitarias, de gobierno, de la sociedad civil, empiezan a discutir públicamente las causas, pero también las resoluciones de la violencia que se ejerce contra las mujeres por ser. De tal manera que celebro estar acá. Para mí es un honor estar en este estado de Quintana Roo, aquí en Chetumal y particularmente en la Universidad de Quintana Roo. Les agradezco muchísimo la invitación y a todas y a todos ustedes también les agradezco su presencia. En México, según cifras del INEGI, hay un total de 57 millones de mujeres. 19 millones forman parte de la población económicamente activa y casi 26 millones son económicamente no activas. Hay más de 30 millones de madres y el 6% de estas cifras son solteras. Más de 77,000 niñas entre 12 y 17 años están casadas o con hijos, y la esperanza de vida de una mujer se redujo de 79 a 75 años. Estos números reflejan
la lucha que las mujeres llevan a cabo por su incorporación en todas las esferas del desarrollo humano. Si bien se han llevado a cabo importantes adelantos, aún existe una desventaja en términos de salarios, acceso al empleo, seguridad social, protección laboral y liderazgo. La búsqueda de la equidad y justicia para las mujeres es una labor que debe continuarse y reforzarse. Debemos trabajar en conjunto para incorporar de manera transversal y permanente el enfoque de género y cuidarlo en cada momento. Mi gobierno ha asumido un compromiso con cada mujer de nuestro Estado para avanzar con acciones concretas y con resultados. Mujeres y hombres no serán iguales hasta que cambiemos nuestro comportamiento y pasemos a compartir las tareas cotidianas, recibamos el mismo sueldo por realizar el mismo trabajo y acabemos con la violencia de género. No puede haber paz, seguridad, progreso, igualdad sin los mismos derechos y la plena participación de las mujeres en la vida de Quintana Roo. Lamentablemente, la violencia contra las mujeres no se confina a una sola cultura, región o país específico, ni a grupos particulares de mujeres en la sociedad. Y las estadísticas nos presentan un triste panorama de que hasta el 70% de mujeres experimenta violencia en el transcurso de su vida. Siempre he sido un defensor de los derechos de la mujer y he combatido y rechazado todo tipo de discriminación y violencia. Durante el periodo en el que fui presidente municipal en Solidaridad, fuimos uno de los gobiernos municipales con mayor número de mujeres en los cargos directivos. Hoy, como gobernador del Estado, mi gobierno está integrado por un alto porcentaje que alcanza el 41% de destacadas mujeres profesionistas que le están brindando lo mejor de ellas al futuro de Quintana Roo. Con ello, reafirmo mi convicción y mi trabajo en favor de la equidad de género y de luchar contra todo tipo de discriminación y violencia contra la mujer. Porque quien agrede a una mujer, agrede a Quintana Roo. Y quien agrede a Quintana Roo se pierde en el camino de la violencia, que es el mismo camino que la intolerancia y que siembra odio y dolor en una sociedad que necesita amor y concordia. No es sencillo vencer toda una cultura de discriminación, una cultura de violencia hacia las mujeres. Si vivimos todavía en una sociedad donde persisten prejuicios y actitudes que frenan el desarrollo de las mujeres y en realidad que frenan el desarrollo de nuestro país, nunca debemos de bajar la guardia para erradicar la violencia y tenemos que atacar desde luego sus causas y apoyar a todas las mujeres. Nadie puede considerarse ajeno a esta lucha que libramos por el futuro de nuestras familias. Nadie puede hacerse al distraído ni puede pretender justificar la más mínima agresión a una mujer. Yo reafirmo mi compromiso y el de mi gobierno de acompañar a las mujeres en esta lucha, que es la lucha por un Estado libre de violencia, por una sociedad pacífica, confiable, segura y solidaria.
tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Nos encontramos aquí en la Biblioteca Santiago Pacheco Cruz, en la Unidad Académica Chetumal. Sin duda alguna nos está llevándose a cabo pues esta primera jornada universitaria en contra de la violencia de género. Sin duda alguna un esfuerzo que está haciendo pues la Universidad de Quintana Roo por llevar a cabo este tipo de eventos, y sin duda alguna pues hoy se engalana pues con el recibimiento a la senadora Angélica de la Peña Gómez, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República. Bienvenida a esta su casa, a la Universidad de Quintana Roo, senadora. Muchas gracias por la invitación, Heriberto. Gusto en saludarte. Muy bien, pues bueno, platícanos un poquito, hagamos un poco de historia, pues lo que es la apertura de las mujeres y cómo se han ido, digamos, abarcando más puestos y entrando pues a un, digamos, este grupo selecto de poderes, de lo que la mujer en un momento dado debe de estar y estar haciendo para el bien de un país. Claro, no hay sociedad democrática que avance, está reconocido por organismos internacionales también económicos, que tenga un desarrollo pleno si no están incorporadas de manera efectiva las mujeres. Eso es una premisa que encontramos en el BID, en el Fondo Monetario Internacional, en todos los organismos internacionales han llegado a esa determinación puntual y recomiendan a sus países, de los cuales tienen alguna relación, la incorporación de las mujeres en la toma de decisiones, incluidas las que tienen que ver con la economía, con las decisiones de tipo fiscal, de tipo económico, es decir, de tipo hacendario, la incorporación en la empresa, en los puestos gubernamentales, es decir, en toda la sociedad. Sí, es muy importante especificar que incluso los organismos económicos más conservadores hoy están planteando la importancia de la incorporación de la igualdad sustantiva. En ese sentido, hemos visto que hay varias ya leyes generales, las cuales usted estaba hablando hace un rato en esa conferencia magistral que dio aquí en la biblioteca, sobre esta paridad hombre-mujer. Sí, bueno, la paridad es el mecanismo de un principio rector de los derechos humanos de las mujeres, que es la igualdad sustantiva. La paridad establece que las relaciones entre hombres y mujeres tienen que ser reconocidas de manera paritaria, que se vean como pares. Es decir, no hay una diferencia que determine un predominio de un sexo sobre el otro sexo. La paridad no se puede entender en un estadio de desigualdad o de discriminación. La paridad simplemente es el reconocimiento de los derechos iguales a todas las personas, particularmente las relaciones entre hombres y mujeres en la toma de decisiones. Me parece que la igualdad sustantiva, como ha sido diseñada en Naciones Unidas, está inscrita como una potestad, pero también una obligación que los gobiernos tienen que garantizar para que no haya ningún tipo de discriminación por la condición de género. En este caso, a las mujeres se discriminadas por ser mujeres o un predominio por parte de los hombres porque son hombres. Ese tipo de situaciones tienen que desaparecer, tienen que eliminarse de nuestras vidas cotidianas de mujeres y hombres. ¿Cree usted que a raíz de este voto ya que se dio al voto femenino, ha ido creciendo mucho más la presencia de las mujeres? Bueno, cuando en 1953 se reforma la Constitución para reconocer el derecho al sufragio efectivo de las mujeres, el derecho al voto y también el derecho a ser votadas, se pensaba que las mujeres ya habían logrado el gran cambio que se ocupaba para lograr esta igualdad. Sin embargo, han tenido que pasar prácticamente toda la mitad del siglo pasado para establecer, especificar en la propia Constitución como un principio rector el de la paridad. Es decir, pasamos por una historia de cuotas mínimas inscritas en acciones afirmativas para ir incorporando poco a poco a las mujeres en los espacios de poder, de manera obligada, ¿no? Los partidos políticos, los gobiernos, etcétera. Sin embargo, hay que entender que aun cuando la Constitución reconoce nuestro derecho a ser votadas, pues ha tenido que ser necesario estas reglas que obligan a la incorporación de las mujeres. Hoy tenemos la paridad para que las candidaturas inscritas tanto para el Congreso de la Unión, para los congresos locales, estén inscritas por los partidos políticos 50-50, paritariamente. Falta avanzar en los municipios, falta avanzar en el Poder Judicial, falta avanzar en los ámbitos gubernamentales, la incorporación en los gabinetes de manera obligada, no solamente por voluntad del gobernador. Se va al gobernador y otra vez vuelven las mujeres a desaparecer
de este tipo de encargos. Y por supuesto hay que alcanzar a los organismos autónomos, hay que alcanzar también al ámbito privado, ¿no? Al ámbito económico. Es un proceso de transición que el mundo, sobre todo los países democráticos, poco a poco han ido avanzando. Y hoy no podemos encontrar todavía un país que no necesite de estas reglas. Habremos de vivir quizás las generaciones más jóvenes un estadio en donde este tipo de reglas que obliguen ya no sean necesarias, que la incorporación de hombres y mujeres sea lo más normal, no se necesite de una cuota o de una regla que obligue para que sean incorporadas las mujeres. Este tipo de decisiones necesariamente hay que comprenderlas como parte de la construcción de sociedades no discriminatorias, no patriarcales, de reconocimiento, insisto, de que los hombres y las mujeres somos pares, nos reconocemos como pares. Hay que hacer trabajo en equipo, creo que esa es la palabra clave, ¿no? Es necesario el trabajo en equipo. Esto no se puede construir sin la participación de los hombres, no se puede construir sin la participación de todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que tienen que coadyuvar en estos propósitos. Es ni más ni menos que reconstruir el tejido social, buscar que haya una relación distinta entre hombres y mujeres, y yo creo que sí nos lo merecemos. ¿Cuánto tiempo nos tiene que llevar? Pues entre más pronto trabajemos, nos llevará menos tiempo. Va a ser lo normal entre las niñas y niños reconocerse como pares, reconocer sus derechos humanos de ambos, de ambas, y yo creo que hay que buscar siempre perseguir esta utopía en la humanidad que nos lleve, porque nos lo merecemos como personas, tener una sociedad totalmente distinta, ausente totalmente de cualquier tipo de discriminación. Hemos visto muchos programas, sobre todo de apoyos a mujeres empresarias, sí, apoyos a mujeres indígenas, apoyos a jóvenes, a señoritas, estudiantes que en un momento dado también se ven en una situación de embarazo, que les apoyan a salir adelante. ¿Cómo hacer que esto en un momento dado funcione bien para México y funcione bien para tener un país en mejor desarrollo? Bueno, va a funcionar bien siempre que se garantice concretar los propósitos y los objetivos. Si tenemos un problema de embarazo en adolescentes que crece cada año, pues hay que atender ese problema y hay que tomar las medidas que se tienen que tomar para evitar que haya ese tipo de embarazos en chicas tan jóvenes. Y es un problema muy preocupante porque se trunca el proyecto de vida de esas chicas, porque además arrastran en una situación muy complicada a quienes son sus hijas o sus hijos. En México, además, hay que atender que las chicas menores de 15 años que tienen el primer embarazo, alrededor del 30% tienen el segundo embarazo antes de los 18 años de edad. Yo estoy a favor de que se prohíba, así lo establecimos en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que hicimos, la prohibición expresa del matrimonio infantil antes de los 18 años de edad. Me parece que tenemos que garantizar que las niñas, los niños tengan el goce irrestricto de todos sus derechos para que tengan todas las capacidades para cuando tengan que asumir responsabilidades como adultos, pero no asumirlas cuando todavía no tienen capacidad, no tienen formación, ni física ni mental. De tal manera que es una responsabilidad de los gobiernos prevenir ese tipo de situaciones y sobre todo garantizar que tengan posibilidades de concretar su proyecto de vida quienes ya hoy tienen esa situación, pero hay que disminuir esas cifras que debieran darnos vergüenza al país. Sin duda alguna, pues el trabajo le queda a las instituciones, a los organismos, al gobierno estatal. También hablaba usted de esa parte, de que los estados deben de cubrir esta parte, hacer su trabajo hacia la equidad de género. Sí, claro, y yo espero y deseo todos los éxitos al nuevo gobierno en Quintana Roo. Están ustedes iniciando una nueva etapa y me parece que hay una voluntad expresa, hay una propuesta programática, hay un compromiso electoral y yo espero que les vaya bien en Quintana Roo. Senadora, pues un mensaje para la comunidad universitaria, por favor, es tan amable de su presencia y de haber estado aquí en la Universidad de Quintana Roo. Sí, bueno, pues a la comunidad universitaria de esta Universidad de Quintana Roo les deseo que trabajen mucho, que transformen
a quienes salen de sus aulas para que tengamos profesionistas, hombres y mujeres realmente doctos como los ocupamos, como los necesita su sociedad, para que su sociedad sea más justa, más igualitaria y por supuesto logre Quintana Roo salir adelante en todos sus propósitos. Les deseo a esta comunidad que logren todo lo que se han propuesto, que garanticen que quienes ingresan al primer semestre de la universidad terminen su último semestre de su licenciatura. Un saludo muy afectuoso. Pues ella ha sido la senadora Angélica de la Peña Gómez, pues a quien le damos esta su casa, la Universidad de Quintana Roo.